El día comienza mejor cuando lo entiendes. Fran Huerta y Carlos Greich te acompañan para que inicies el día bien informado. Análisis, contexto y opinión en una hora. Esto es Hora Clave, en la 92.9 y radiolaclave.cl. 0,9 grados en Santiago, 0,9 grados es la temperatura en el centro de Santiago, ni les cuento la temperatura en zonas como Tiltil, Colina o Lampa. Mucho frío en esta mañana, a las 8:01 comenzamos Hora Clave. Fran, ¿cómo estás? Qué frío, Carlos. Bien, con mucho frío, de verdad que se pasó, me imagino, en los Andes, ponte tú. Claro. Que ahí las temperaturas siempre son más extremas. Un saludo a toda la gente que nos escucha y que nos ve siempre desde diferentes lugares del país y también fuera de Chile. Sí, mira, voy a hacer un barrido, por ejemplo, por algunas zonas de Santiago que tienen, por ejemplo, claro, menos 1 grado en Tiltil, esa es la temperatura, 1 grado bajo cero. Así es que hay... Y así, y contando, digamos. Peñalolén siempre frío. Peñalolén, claro. Saludo a la gente allá en Peñalolén. Hermosa la cordillera, pero de cerca, pero con un frío que te lo encargo, sí. Que siempre se jactan de eso, pues como ya, pero mira esta cordillera. Claro. Y es como... Sí, mira, la mínima estoy viendo aquí, la mínima en Pudahuel, por ejemplo, solo en Pudahuel, que no es tan lejos, digamos, del centro de Santiago. A las 7:15 de la mañana, hace un rato nada más, es 0,6 grados bajo cero. Ya, imagínate. O sea, hay que salir bien abrigado en capas, por supuesto. Jesús, que viene desde tempranito de Peñalolén, sabe el frío que hace allá, ¿cierto? Sí. Absolutamente. Vamos a estar revisando en esta mañana todo lo que está ocurriendo en Chile, pero también en el mundo. Desperté con unos mensajes de Donald Trump en alta, ¿no? En mayúscula, en su red Truth Social. ¿Tú tienes la aplicación misma? No tengo la aplicación, pero tengo los links, uno ingresa a Truth Social. Ya, te mandaba los links, ya, perfecto. Sí. Pensé que tenías la aplicación porque no conozco a alguien que tenga una cuenta, por ejemplo, de Truth. Lo intenté ayer, digamos, me tenté y dije, a ver, voy a hacer una cuenta en Truth Social. Claro, como que uno se entera después, pero al final no lo hice, pero no. No, igual lo tuiteé además. Claro. El último mensaje, hace un rato nada más, mencionaba que le pedía Donald Trump, le exigía a las partes involucradas en el conflicto que cesen el fuego. Además, siempre todos van firmando desde hace un rato ya, todos estos mensajes con presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Claro. Como indicando que él, por ser él, digamos, está firmando esto con energía para exigirles que se respete el alto al fuego. No, es tremendo lo que está pasando en Medio Oriente y con un Estados Unidos que tiene un Donald Trump que se ha dedicado a través de las redes sociales a exigir esta tregua. Y además el minuto a minuto, o sea, estamos viendo todo el rato todo lo que está ocurriendo, así que es parte de lo que vamos a revisar durante esta jornada. Claro que sí. Pero bueno, vamos entonces a revisar el resumen de lo más importante que ha ocurrido en Chile y el mundo en estas claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Clave 1. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, rechazó el supuesto alto al fuego anunciado por Donald Trump y afirmó que no existe ningún acuerdo bilateral. Aseguró que Irán solo detendrá sus operaciones si Israel cesa primero sus acciones ilegales. Durante la madrugada en Tel Aviv acusaron a las fuerzas iraníes de violar el acuerdo y dijo que responderá con fuerza. Teherán niega haber lanzado misiles y a través de su red social Donald Trump pidió a Israel que no ataquen nuevamente. Clave 2. Tras la desarticulación de una red de tráfico de drogas liderada por el OS-7 de Carabineros, 6 suboficiales del Ejército pertenecientes a la Brigada Acorazada Cazadores de Pozo Almonte fueron detenidos junto a un civil tras decomisar 192 kilos de cocaína y pasta base avaluados en 3.000 millones de pesos. La ministra de Defensa calificó la situación como grave e inaceptable, anunciando medidas como la rotación del personal en la zona fronteriza de Colchane y reuniones extraordinarias con comandantes para fortalecer controles y prevenir nuevos casos.
Clave 3. El presidente Gabriel Boric confirmó su presencia en la cumbre del BRICS en Río de Janeiro como país invitado, defendiendo la decisión del Ejecutivo por su política de apertura comercial y autonomía diplomática, aunque enfrenta críticas desde la oposición, que la considera una mala señal por la inclusión de Irán y Rusia, y de parte del oficialismo, que advierte sobre los riesgos de alinearse con potencias cuestionadas en derechos humanos en medio de la escalada en Medio Oriente. Clave 4, se decretó prisión preventiva para Martín de los Santos Lehmann, luego de que el cuarto juzgado de garantía de Santiago acogiera la solicitud de la parte querellante por lesiones graves cometidas contra un conserje de 70 años en Vitacura. Durante la audiencia, el imputado calificó el proceso como un show mediático por parte de la jueza. Finalmente, el tribunal determinó que sus antecedentes y gravedad del caso justifican la medida cautelar más extrema, y en paralelo, la defensa de Martín de los Santos Lehmann renunció a seguir ejerciendo esta labor. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. Y ni que tuviéramos conversaciones directas con Donald Trump y saber todo lo que iba a ocurrir durante estos últimos días, porque estuvimos hablando con el autor de este libro que ya tenemos en concurso, Un Mundo en Guerra, de Alberto Rojas, en donde adelantaba un poco el escenario también de lo que está ocurriendo. Absolutamente, no puede ser más ad hoc. Imagínate. A esta semana el libro, así es que es una buena oportunidad también para profundizar en lo que está pasando, con Alberto Rojas, que estuvo aquí conversando con nosotros, como tú dices. Sí. Así es que es un muy buena oportunidad. De hecho, viene autografiado además, porque le pedimos que lo autografiara. Así es que este libro, Un Mundo en Guerra, que me parece a mí muy oportuno para poder entender lo que está pasando en el planeta, está entonces siendo parte de nuestro sorteo a quienes nos escriban durante toda esta semana, del lunes al viernes, en nuestras claves del día, que están posteadas siempre en Instagram, @RadioLaClave. Todos los días subimos nuestras claves del día, como tú dices, Carlos, y puedes interactuar ahí, hacer tus comentarios de las diversas noticias, y también en nuestro canal de YouTube estamos atentos a lo que nos escriben. Estamos con un chat siempre abierto porque estamos en la transmisión en vivo. Eso es lo bueno de nuestro canal de streaming, por así decirlo. Así que también atentos a lo que nos dicen nuestros auditores. Oye, a través de la 92.9 FM tú nos escuchas, pero también comentas con nosotros en las redes sociales. A ver, veamos quiénes nos escriben aquí. Está Pablo Suárez, siempre muy atento. Jaime Pérez habla sobre estas noticias respecto a Irán. Nos dice ahí, niega haber alcanzado un acuerdo de alto al fuego. Vamos a estar detallando todo eso y más en breve. Oye, también comentan muchísimo las noticias deportivas. Ahí junto a Cristian Peñailillo. Harto comentario. Sí. Oye, estuve escuchando lo que decían respecto de los jugadores de fútbol y la relación con las casas de apuesta. ¿Estás de acuerdo? O sea, absolutamente tengo súper claro que en ninguna otra industria del mundo, digamos, en ningún rubro, uno permitiría que una persona que está involucrada en una situación puntual tenga un negocio paralelo, claro, que tenga influencia en el negocio principal, digamos. Me refiero a que un jugador activo no puede estar ligado a una casa de apuestas, es imposible, o sea, está fuera de toda norma. Si tú eres partícipe de la apuesta, en definitiva, es como que, a ver, los jinetes pueden participar en las casas de apuestas, por ejemplo, no lo sé, pero probablemente no. Probablemente no. Probablemente aquí en Chile al menos habría que ver si es que eso, pero es un tema de ética, claro, es una discusión que se está teniendo y es relevante, no es menor. Entonces, claro, decía ahí Cristian con el panel, con Yerko, cuando se retiren pueden participar de las casas de apuestas. Bueno, ok, sí, aunque a mí me parece que ninguna persona ligada, incluso fuera de ella, al deporte, debiese estar ligada a una casa de apuestas, porque se torna todo una nebulosa muy extraña. Bueno, vamos a revisar ahora lo que ocurre entonces en el mundo, y también vamos a profundizar en lo que está pasando en Medio Oriente. Noticias sin ruido, datos con sentido. Esto es Hora Clave. Cronología de lo que ocurrió ayer respecto a Irán, a Estados Unidos, a también un movimiento que no solo es político, sino que también influye en todo el mundo. Claro, a las 6 de la tarde, hora de Chile, estábamos al aire, de hecho, en televisión en el programa Contigo en Directo. ¿Ya? Y aparece este mensaje de Donald Trump diciendo que Israel e Irán habían alcanzado un acuerdo. Lo dijo en su red social, no habló en la Casa Blanca, no dio ninguna alocución, parecía todo muy extraño.
además, porque es primera vez al menos que una tregua se anuncia a través de la red social privada de un presidente, digamos. Eso, más allá de cómo se maneja hoy día la democracia en términos digitales, ya era muy, muy singular y muy extraño. Sí. Entonces, claro. Pero suele hacerlo Donald Trump. Es cierto. Este tipo de... Bueno, no lo habíamos visto específicamente en este caso, pero suele hacer este tipo de anuncios. Claro, y más allá de que la palabra cese al fuego fuese muy grande y muy, además, algo muy esperado por todos, de inmediato, ¿cuánto nos habremos demorado? Un minuto y medio en levantar una ceja y decir, a ver, momento, ¿realmente viene el alto al fuego o esto es una más de Donald Trump? Y eso es porque pasaron las horas y ni Israel ni Irán fueron ratificando desde sus gobiernos que estaba acordado este alto al fuego, digamos. Llegamos hasta la noche, bien tarde, y no había ninguna información. Y de hecho, lo que ocurre después es que empiezan a haber fuentes de la Casa Blanca, empieza a haber fuentes en Qatar, por ejemplo, que está en algún momento mediando y que bueno, fue víctima también de un ataque ayer. Eso sí. Claro, que dicen, no, sí, aceptaron el alto al fuego. Corre. Y corren los plazos que había dicho Donald Trump, que eran 6 horas desde el momento en que hace la publicación y después 12 horas para un alto al fuego total. Esas 6 horas se las da para que las fuerzas israelíes e iraníes retrocedan, digamos, de las operaciones que estaban llevando a cabo. Sin embargo, todo es absolutamente endeble y hasta este punto, a las 8:12 de hoy, uno podría decir que ese alto al fuego prácticamente no existe. Y en medio de todo eso, un Donald Trump convencido de su propio relato, en donde cataloga esta guerra con un nombre en específico. Él dice que le pone fin a la guerra de los 12 días y eso también es parte de su estrategia de marketing constante de lo que él es para la historia. Si es que van a ser 12 días o no, como tú decías, Carlos, es algo que está en veremos y que, por supuesto, a gran parte de la población le encantaría que fuera así, que fuera algo bastante corto y que, por mucho que se lo adjudique él como una estrategia, sería muy, muy bueno, porque si no, la escalada puede ser mucho peor. Claro, lo que pasa es que el ego de Donald Trump también estaba un poco dañado, ¿sí?, después de que él liderase esfuerzos negociadores con Irán. Ajá. Y entre medio de esos esfuerzos viniera Netanyahu y dijera, no, voy a bombardear igual, y empieza a bombardear Irán. Entonces, claro, desde ahí su rol negociador fue puesto en cuestionamiento, y además él, de manera muy personal, dice, bueno, ojo, Israel está sobrepasando de alguna forma mi capacidad negociadora. Eso nunca lo dijo, pero claramente se entendía. Sí. Ahora, las mayúsculas en textos, ¿no?, en redes sociales y todo eso, son símbolo de gritar, ¿no? Eso es gritar, sí. Bueno, todos los mensajes que ha escrito Donald Trump desde hace un rato hasta ahora están en mayúscula, no hay ninguna minúscula. Y eso además no es común en él, porque es una persona que en general comunica normal, digamos, sin mayúsculas. No es una persona que constantemente lo haga así. Entonces se entiende que hay una diferencia, más allá de que hay una norma dentro de la escritura de que la mayúscula es gritar y hacer una alarma del texto. Él no lo usaba anteriormente. Sí, es cierto. Bueno, de hecho, entonces eso muestra además una profunda ira por parte de Donald Trump en este momento, contra Israel y contra Irán, contra ambas partes, pero especialmente contra Israel ha sido más enfático. Yo me imagino que porque lo considera su socio estratégico militar también, claro, y entonces entiende que esa sociedad se resquebraja con el ímpetu israelí de seguir bombardeando Irán. Ahora, claro, Israel justifica el haber roto eventualmente haber enviado misiles nuevamente, con una necesidad de defenderse de Irán, que siguió atacando también. Eso es lo que se señala. Claro, lo cierto es que anoche, cuando Donald Trump anunciaba este alto al fuego y cuando todavía no se sabía efectivamente si iba a cumplir este plazo, las sirenas seguían sonando y nos fuimos a acostar todos sabiendo que ese alto al fuego no existía del todo, porque iban a seguir habiendo bombardeos. El punto era saber hasta cuándo y si efectivamente estos plazos de 6 horas, después de 12 horas, se iban a cumplir. En rigor, si uno hace el cálculo, al mediodía de hoy ya debiese haber un cese al fuego total. Claro, que fue el llamado de, por favor, respetarlo. El problema es que desde antes ya Israel estaba conminado por parte de Donald Trump a dejar de bombardear, y eso no lo había hecho, y por eso es que Donald Trump realiza este mensaje, ¿no? Y dice, el alto al fuego está en efecto ahora, por favor, no lo violen, no lo vulneren. Y ahí dice, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, como dando a entender que su palabra es ley en este sentido,
algo que claramente para Irán y para Israel no lo ha sido del todo en estas horas. Una forma bastante particular de Donald Trump, más allá de la figura que es en sí mismo, porque cuando hablamos, lo mismo que tú dices, Carlos, cuando hablamos de acuerdos, por supuesto que es de todas las partes, y aquí él quiere ser quien toma la última palabra, por eso es como, yo tomo la decisión, lanzo este comunicado a través de donde se me da la gana, y mi palabra tiene que ser cumplida. Entonces también por la contraparte es, bueno, no, hay que hablarlo y tenemos que estar todos de acuerdo. Pero no puede ser tan así. Sí, bueno, a ver, hay un punto importante. No voy a deslumbrar a ningún historiador ni académico con lo que voy a decir, porque probablemente esto lo sabemos muchos, pero hay personas que necesariamente a veces se olvidan, y es muy válido que las personas se olviden de ciertas cosas, ciertos detalles históricos. Pero esto es importante. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Alemania queda absolutamente debilitada. A tal modo que el pueblo estaba hundido también en una desesperanza, en una desazón, y necesitaban algo que les devolviera la vida al pueblo alemán. Ese algo se llamó Hitler, un caudillo que tomó este descontento y con mucha inteligencia y mucha habilidad lo tomó para sí, lo hizo propio, y después de eso lo que hizo fue decirle a los alemanes que ellos eran la mejor raza del mundo, la raza pura, y que no había ninguna otra raza en el mundo que fuese válida incluso de vivir en muchos casos, que es lo que pasó con el pueblo judío. Y ojo, que los caudillismos se dan de maneras muy peligrosas después, y van terminando también de la peor manera, en la medida en que la desesperanza y la desazón de sus pueblos los alimenta. Es un ambiente propicio para ello. Claro. ¿Por qué digo esto y por qué me voy tan atrás en la historia? Está bien. Porque después de la pandemia, especialmente en el mundo, muchos pueblos del planeta quedaron sumidos en la desesperanza, en la desazón y en la debacle económica. Uno de esos pueblos que quedó en debacle económica al menos fue Estados Unidos, donde el manejo de Joe Biden fue incapaz de hacer superar la crisis económica que estaba viviendo Estados Unidos. Y vino Donald Trump y les dijo, porque no es mi gobierno, yo soy capaz de llevarlos a un mejor lugar. Y que además su figura, como decimos, es mucho más impactante que solo este gobierno. Claro. Esto a su trayectoria política y cuanto más. Claro, empresarial. Y no quiero empatar una figura con otra, por si acaso, para que no piensen que estoy comparando a Donald Trump con Hitler. No es así. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que son ejemplos de caudillismos que se enriquecen de la desesperanza de los pueblos y toman para sí, con su personalidad, por supuesto, sí, esta necesidad, y dicen, yo me erijo como gran salvador de esta situación. Claro. Y digo yo a Donald Trump también porque él fue el que dijo, yo voy a solucionar estos conflictos mundiales en 24 horas, en 48 horas. No es Estados Unidos el que hace los esfuerzos, no, es Donald Trump. Y ojo con esto, porque también puedo poner otros ejemplos de caudillismos que se han dado en el último tiempo. Argentina estaba sumida en la más profunda desazón económica y debacle económica, y viene Javier Milei y les dice, yo soy capaz de superar esto. Nayib Bukele les dice, yo soy capaz de sacar a El Salvador de la más absoluta el más absoluto descontrol de armas. Desesperanza también de la población. Y Nicolás Maduro le dice a Venezuela, yo soy capaz también de llevar a Venezuela a un mejor lugar. Y por eso yo aparezco 25 veces en la papeleta electoral y yo gano la elección y no tengo la necesidad ni siquiera de decirte por qué la gané. Son puros ejemplos de caudillismos absolutos que se aprovechan de los momentos más débiles de las sociedades y las democracias. Benjamín Netanyahu es otro ejemplo, y Hamas eventualmente también es otro ejemplo en la Franja de Gaza. Ahí hay un colectivo. También hay colectivos que suelen hacer lo mismo. En Cuba, por ejemplo, también es un colectivo hoy día, porque Miguel Díaz-Canel no es un caudillo en rigor, pero sí es un colectivo en Cuba que le dice a los cubanos, al pueblo cubano, yo los voy a sacar de la desesperanza. Claro. Y se eligen y se reeligen permanentemente. Además, cuando pasa el tiempo y estos caudillos o estos grupos de caudillismo se quedan en las sociedades instaladas, las nuevas generaciones van creyendo que esa es la única verdad, y es lo que pasa, por ejemplo, en Corea del Norte con Kim Jong-un. Las nuevas generaciones van naciendo, se van muriendo aquellos que no vieron lo que pasaba antes de la dinastía de Kim Jong-un, y entonces resulta que piensan que esa es la única realidad, no tienen ninguna otra.
Y allí es donde hay un gran peligro para las sociedades, justo cuando ya había pasado casi un siglo desde la Segunda Guerra Mundial y habíamos entendido, después de la creación de las Naciones Unidas, de la OTAN y otros grandes organismos multilaterales, que el diálogo y la cooperación entre países era la única salida a las grandes crisis. Sí, es por eso tan relevante observar la historia, en donde uno también ve que hay temas que se repiten y que es por eso que tenemos que estar atentos a cada uno de los detalles y no solo a las noticias que dan vuelta una y otra vez. Me parece un análisis relevante el que tú haces, Carlos, y que también muestra un escenario global en el marco de lo que estamos viviendo y no solo este foco en Irán. Así es, habrá que ver qué ocurre más dentro de las próximas horas. Me detuve, digamos, largamente en este análisis porque me parecía prudente, pero lo cierto es que a partir de ahora viene justamente el saber si es que, por ejemplo, Irán e Israel efectivamente bajan los aviones, o si estas acusaciones mutuas de romper el acuerdo implican que seguirán bombardeándose permanentemente, y Estados Unidos habrá que ver qué es lo que hace. Sí, claro, cuál es la respuesta también de Donald Trump, por mucho que piden mayúsculas que por favor respeten este acuerdo, entre comillas, acuerdo. Claro, si no se respeta, ¿qué es lo que va a hacer? No, y que además no fue acuerdo. Fue una decisión... Aparentemente, o si lo fue, claramente no tenían mucho peso específico. Se respetara, bueno, sí. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. Y volvemos a Chile, Carlos, en el marco de una carrera presidencial que ha tomado muchísimo la agenda del tema político, pero también hay otras noticias relevantes. Claro, los narcomilitares, dice la prensa en general, a estos suboficiales del ejército involucrados en el tráfico de 3.000 millones de drogas, estaban justamente a cargo de cierta cobertura de la zona fronteriza, y allí entonces es que por una orden de la Fiscalía Regional se detiene a 6 suboficiales de la Brigada Acorazada Cazadores de Pozo Almonte que trabajaban en labores de artillería en el ejército, pero en sus tiempos libres se dedicaban a internar droga al país para trasladarla a Santiago y allí comercializarla. Obviamente el ejército anunció que todos fueron dados de baja inmediatamente, pero hay una inquietud respecto de cuán inmerso está el narcotráfico en ciertas instituciones, y eso ya lo hemos visto también con otros casos. Había todo un mecanismo al respecto dentro de una nota de La Tercera en donde se especifica este caso. Hablan de esta camioneta que tenía 498.000 dosis de droga que bueno, fue requisada, que después de detener a los integrantes de esta organización fueron formalizados y debieron romper gran parte del interior de la camioneta para descubrir lo que había ahí adentro. Los funcionarios habían adaptado el vehículo completamente para ocultar la droga, por eso hablo de este mecanismo, y adosada a unas partes del auto estaban unos ladrillos, en donde ahí estaba la cocaína, 161 kilos, y también otros 30 kilos de pasta base. Exactamente. Y bueno, entonces la fiscal allí detalló además que había una organización, ¿no? Una estructura con diferentes funciones. No solo la estructura de la camioneta, sino que la estructura criminal, claro. Sí, y entonces los suboficiales del ejército tenían también ciertas funciones en una estructura muy militarizada, podríamos decir, y ahí es donde hay un punto importante. Hay muchos ejemplos, ¿no? de organizaciones criminales que logran reclutar a uniformados, porque claro, les dan cierta estructura, cierta disciplina que las organizaciones criminales no tienen, porque sus integrantes claramente no las tienen, y estos oficiales, estos uniformados, son los que les permiten dar una estructura que los logra finalmente ayudar en toda una cadena de producción del narcotráfico. Uh-huh. Ahí está el punto importante. El escáner de la camioneta, sí. La imagen que aparece también en esta nota amplia de La Tercera, es como cuando en Alerta Aeropuerto, para que se hagan una idea. Claro. Abren las maletas y uno dice, pero ¿cómo llegan a meter droga ahí? Así tal cual. Exacto. Es todo un mecanismo por las paredes de la camioneta. Claro, en el caso de esta camioneta utilizaban toda la estructura de la carrocería. Claro. Para poder así esconder la droga. La ministra Adriana del Piano se reunió con el general Varela en el ejército para abordar la situación. Ayer fue una jornada clave. Así es, y se va a reunir también mañana con los comandantes
en jefe de todas las Fuerzas Armadas, porque además, acuérdense que hace unos días hubo un robo a un recinto militar en Valparaíso. Sí, también. Y por lo tanto, el punto es, si lograste convencer a un contingente o a un pequeño grupo de militares de formar parte de tus filas en el narcotráfico, ¿cuántas armas tiene hoy día ese grupo, por ejemplo? Sí. Más el robo de armas de Valparaíso, tenemos un importante número de armas que hoy día ya no están en las filas ni del ejército ni en ninguna fuerza armada, sino que en manos de los narcotraficantes. Y hay que investigar todo eso y más allá, porque uno no sabe qué se está escapando de las manos. Como tú decías, Carlos, la ministra del Piano tuvo reuniones ayer, hoy va a ser una jornada clave en medio de estas reuniones que continúan mañana. La ministra dijo que una de las medidas que conversaron con el general Varela, que está a cargo de todo este tema de movilizaciones del ejército, es justamente la posibilidad de ir rotando a las personas que van hacia Colchane y las personas que suben hacia las fronteras para ir cambiando la habitualidad, los vínculos, etcétera. Dijo que este es un hecho grave e inaceptable. Sí, y los antecedentes son estos, también históricos. Aquí también, solo brevemente, no voy a dar otra perorata histórica, pero en rigor sí. Que pues, todo se une. En México y en Colombia, por ejemplo, el cartel del Golfo en México, los Zetas en México y en el propio cartel de Medellín en Colombia, convencían a muchos militares de pasarse a sus filas. Claro. Primero porque les ofrecían más plata, obviamente, que el sueldo que ganaban en las fuerzas militares. Digamos. Harto más. Y segundo porque además son los mejores, guardianes de la estructura criminal, digamos. Un militar tiene, como ya decíamos, disciplina, tiene orden, es muy obediente porque así está preparado y entonces le sirve perfectamente para resguardar la seguridad de los líderes del narcotráfico, y también de toda la estructura criminal. Y cuando ya se lo solicitan, probablemente, además de todos esos factores que tú dices, hay un vínculo con la historia de esa persona. Cuando te empiezan a involucrar la familia o cualquier, tu mismo cargo también, cuando hay temas laborales en medios, se entiende que también esa persona está mucho más propensa a involucrarse, a caer en el juego, podríamos decirlo, un juego bastante crudo. Sí, exactamente. Habrá que ver entonces cómo prosigue la investigación. Lo cierto es que desde el ejército ya han sido suficientemente enfáticos en decir que no permitirán que esta historia se replique. Hora clave. Noticias, análisis y contexto en una hora. Y a esta hora saludamos a Café Amati, la cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste. Con esto aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. Y puedes darle un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. Lo que está en boca de todos, explicado en minutos. Esto es Porque Todos Hablan de... Carlos Andrade Olate. El hijo de Osvaldo Andrade. El hijo del exdiputado y histórico además, dirigente socialista Osvaldo Andrade, fue contratado por la Asociación Chilena de Municipalidades con un sueldo de más de 4,6 millones de pesos mensuales. Ya, alto, pero claro, ese no es el problema. No es el más alto en una estructura jerárquica en una institución pública, digamos, hay sueldos altos. Pero es un sueldo alto, convengamos también sí, absolutamente. Para la realidad país. Pero por supuesto. Por eso llama la atención. Claro. Pero hay que tener... Claro, la unidad de investigación de la radio Bio Bio absolutamente, es que es el punto. La unidad de investigación de la radio Bio Bio fue una de las primeras que recabó antecedentes y señaló entonces que el 16 de mayo el hijo de Osvaldo Andrade llegó a esta organización que es dirigida por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, en este instante. ¿Se parece igual? ¿El sí, hijo? Sí. No lo ubicaba. Claro. El punto, el que sale la foto de la radio Video me parece que es el alcalde de Zapallar. Ah, sí. A ver, voy a buscar, sí, porque no lo conocía. Sí, claro. Bueno, el asunto es Andrade Olate, perfecto. ¿Para qué fue contratado el hijo de Osvaldo Andrade por 4,6 millones de pesos? Para hacer asesorías. Y entonces ocurre que se sabe que tanto Alessandri como el hijo de Osvaldo Andrade se conocieron mientras estudiaban Derecho en la universidad. Y ahí entonces vino esta relación. Fue contratado como asesor del directorio, Comité Ejecutivo Nacional y Comisiones Técnicas de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Y claro, es algo así como las veces de gerente general de este organismo, han dicho desde la Asociación Chilena de Municipalidades. Pero bueno, finalmente el punto es que el hijo de Osvaldo Andrade en este instante no tiene un título profesional. No. Y ahí está el asunto también, para muchos, de decir, bueno, ¿cómo es que una persona que no tiene un título profesional es contratado en un cargo tan alto? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Cómo están acreditadas sus competencias si no tiene un título profesional? Para llegar también a ganar este sueldo de 4,6 millones. Yo no he visto este comentario, pero estoy segura que si me meto a Twitter van a algunos decir, ¿y el presidente Boric? Porque siempre está ese tema. Está ese tema también. Que él no terminó su estudio. Claro. Entonces entramos en el detalle, ¿no? La carrera política, ¿no? También sí. A veces prima en algunos casos. Claro, que en el caso del presidente Boric la conocíamos y fue diputado y más allá del título profesional. Pero siempre estuvo allí. Sí. Y a Johannes Kaiser también se lo cuestiona. Lo mismo. Claro. Bueno, lo cierto es que responden en la Asociación Chilena de Municipalidades que la existencia de un título universitario no es requisito para este tipo de labores según la normativa. Y claro, hay alguna posibilidad de que dentro de la legalidad exista esto, ¿no? De que una persona sin título sea parte de una organización y gane 4,6 millones de pesos. El punto es que no todas las personas sin título en Chile pueden llegar a esos cargos. ¿Cuánto influye el ser hijo de Osvaldo Andrade? Las redes de contacto, sí, esto es una situación muy puntual, digamos, que tiene que ver también con cómo se maneja la política a veces, ¿no? Entendemos que a veces en el ámbito político los hijos tienen una expertise política dada por el acompañamiento a sus padres. Consecuencia, sí. Es parte de, también ocurre, digamos. Pero obviamente que hay ciertos cuestionamientos que han surgido desde distintos sectores hacia esta contratación. 8 con un minuto. No, 8 con un minuto no. Está malo el reloj, ¿no? Oye, sí. 8 con 32, ahora sí. Eso sí que es mal. Imagínate fuera 8 con un minuto. Sí. Estoy durmiendo todavía, ya. No, si no es culpa tuya, el reloj aquí te hizo una mala jugada. Exacto, 8 con 32. No, se atrasó todo el mundo que nos viene escuchando. No, claro, 8 con 32. Partimos de nuevo. Ya, 8 con 32, vamos a la pausa.